Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. Tenemos 2 libros para regalar, se van mañana. Guárdame en ti, un libro pequeñito de Raúl Zurita. Poesía portátil. Se llama, mira, bonito, un librito con la poesía de Raúl Zurita y de Mario Amorós, el escritor español, que ha hecho una semblanza de varios personajes chilenos. Lo hizo de Augusto Pinochet y también en este caso de Miguel Enríquez, Un hombre en las estrellas, biografía de un revolucionario, Mario Amorós. Para concursar por ellos, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL, los sorteamos mañana, pero desde ya pueden estar concursando. Estamos con nuestro panel de este día jueves. Está con nosotros Felipe Lyon, de la Fundación Jaime Guzmán, Cristian Jiménez de Bópoli, Beth Gerber de Chile 21 y Jorge Ramírez, también de Comunes, para estar con nosotros. Allá está tu silla, Jorge. Me supuesto pasa por llegar tarde. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Buenas. Paulsen me retó por decir feliz año, pero yo me sigo alegrando de que empiece un nuevo periodo. No sé, tal vez todos necesitamos un poquito de... Nos falta una convención social en torno a ya, qué día ya. Dejamos de decir feliz año cuando nos encontramos. Es la necesidad de pensar en fases nuevas. Sí, sinceramente, me parece bueno. Pensar fases nuevas. Que tengas un buen año. Gracias, Paulsen. Una semana muy movida, una semana con mucha actividad. El tema de la PSU, por cierto, que yo creo que es el temazo de la semana. Que ha generado mucha disputa, mucho vuelta a un poco la lógica de quién condena más la violencia, cuáles son, qué entiende cada uno de los actores por violencia. ¿Es la violencia que sufrieron los estudiantes al verse interrumpido un proceso en el que legítimamente querían participar? ¿O la prueba misma, ¿no es cierto? Y ahí es donde se entraba se armó una discusión que es bastante representativa, que le dio argumentos, siendo yo una persona, en lo personal, valga la redundancia, que me mantengo por el apruebo en abril, pero que le dio fuertes argumentos a los grupos de personas que están por el rechazo. Por cierto, entonces tuvo amplificaciones que fueron más allá de simplemente la prueba. A ver, yo discrepo en que sea el tema de la semana. Bien. A ver, sí, es uno de los temas de la semana, sin duda. Pongo al mismo nivel lo que sucedió en el Senado, que se rechazó la reforma al Código de Aguas y que me parece nefasto, gravísimo para el país en este cuadro de cambio climático y de la gravedad de la desertificación de Chile y la crisis hídrica que vive. Lo pongo al mismo nivel y me parece que pasó bastante desapercibido. Y es bien interesante cómo eso pone también en contexto la necesidad de una nueva constitución y refuta, pero brutalmente, por qué es completamente inadecuado decir que la nueva constitución no tiene nada que ver con los problemas de la gente y con la vida cotidiana y que es una abstracción que nos interesa a los que estamos en las nubes, porque nada más concreto y necesario que el agua. Con lo de la PSU, por supuesto que es un tema tremendo y creo sobre todo que con la última medida del gobierno, me parece que esto de pensar en la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, si el gobierno busca una escalada de violencia, con esa medida va por el camino correcto. Felipe. ¿Cuál medida, perdón? La de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los estudiantes, a los dirigentes escolares, y los dirigentes escolares que han boicoteado, todo lo que todos sabemos, pero ¿tú crees que ellos creo que no deberían pagar las consecuencias de Yo haber creo que deben pagar las públicamente anunciado que iban a afectar los derechos de los demás? No mediante la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Eso creo. ¿Cómo? Mira, buscando,
no me digas que no conoces otros caminos. No, pero es que te lo pregunto. Qué grave, ¿no? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo lo que he visto, buenos días a todos, lo que he visto en general respecto a lo que pasó con la PSU y lo que ha pasado con otros hechos de violencia, siempre lo mismo por parte de algunos sectores, que es decir, no, si lo condenamos, pero a la hora de decir cuáles son las consecuencias o cómo se debería solucionar este problema, no hay ninguna solución. Siempre el camino que se está buscando, siempre el camino que se busca para solucionar la violencia o para ir contra la violencia, el camino concreto, siempre al final también es condenado. Entonces, la cosa queda como en un limbo. Creí que había otros caminos en Chile. Fíjate que creo que hay querellas, por ejemplo, porque fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado, que suspende ciertas garantías, y me parece nefasto que sea así, y me parece de verdad, además, políticamente echar más leña al fuego. A mí me preocupa, esto no es una cuestión de trincheras, es de verdad de responsabilidad. Echar más leña al fuego, tensar más la cuerda, suspender garantías, seguir con el escenario, la hipótesis de guerra, porque esto abona el escenario de guerra. De un lado están los enemigos, los que hay que condenar con medidas como esta, que suspende ciertas garantías, y del otro lado los buenos. Me parece que abonar eso es de una irresponsabilidad inusitada. Es que yo lo que veo es que no es que acá ya esté la guerra y no guerra. Yo lo que veo es que en una democracia uno sí tiene que separar fuertemente a los que no creen, a los que creen y a los que no creen en la violencia. Y yo lo que vi acá fueron dirigentes que de manera irresponsable, pero dando la cara, anunciaron lo que iban a hacer públicamente, que iban a cometer hechos delictivos y que iban a afectar los derechos de miles de estudiantes que se han preparado toda su vida, muchos de ellos, y al menos todo este año, la gran mayoría, de manera pública. Entonces yo creo que eso no puede ser sancionado de una manera común. Y por lo demás, con lo que decía antes Cristian, esto es importante y sí tiene que ver con el tema del plebiscito, y tiene mucho que ver, porque finalmente, si no hemos sido capaces, porque acá se habla mucho de la campaña del terror, de que se está haciendo una campaña del terror en contra del plebiscito. A ver, yo no tengo ningún problema con ningún plebiscito, y creo que si se le quiere dar una salida democrática a esto, me parece bien que se haga un plebiscito, pero esto no es una campaña del terror, o sea, el terror se instaló hace mucho rato. En este país no se pudo ni siquiera organizar un campeonato de fútbol. Se tuvieron que suspender eventos como la Teletón, por ejemplo. Se han tenido que suspender todos los eventos, se ha tenido que correr nada se ha podido desarrollar de forma normal. Y no se puede hacer ni siquiera una prueba de selección universitaria. De verdad, cuesta creer que se puede hacer de buena forma un plebiscito. Ojalá se pueda hacer. Pero yo digo, no podemos también cerrar los ojos y decir, no, mira, esto ya no son detalles o cuestiones puntuales, esto ya es una cuestión sistemática. Y si no se hace algo concreto para ir en contra de esto, no sé qué va a pasar, porque después van a decir que estén los militares en las elecciones también va a ser una provocación de violencia, porque los militares provocan violencia. Bueno, no sé, entonces no sé quién quieren que custodie esas elecciones. Así que a mí me parece efectivamente que lamentablemente, a pesar de que yo he manifestado varias veces que yo estoy por la opción de rechazar, porque creo que hay que proteger estos principios de esta Constitución, me parece que esto no hace más que dar cuenta nuevamente de que hoy día no estamos en un ambiente propicio para un proceso como este. Oye, yo, mira, creo que lo que sorprende es la incapacidad del gobierno de no prever algo que se viene diciendo hace 2 meses. Es decir, el 18 de octubre los secundarios planteaban 3 cuestiones. Una, el alza. 2, la discriminación. Hay que recordar que los puntajes nacionales, el 75-76% es de colegios privados. Y la discriminación y la situación que genera de desigualdad a la PSU. Entonces uno dice, mira, si hace 3 meses yo sabía que los estudiantes secundarios venían planteando el tema de la PSU, ¿cómo el gobierno no fue capaz de, por ejemplo, convocar a los secundarios y decir, mira, evaluemos el tema de la PSU? Planteemos un mecanismo que permita poner en la mesa las cuestiones que ustedes no están planteando, los actores educacionales vienen planteando hace mucho rato, los rectores también lo han señalado, y la postura que tiene el gobierno, y iniciemos un diálogo que permita asegurar que la PSU este año se dé, pero pensando en los cambios que vamos a tener. Sin embargo, uno dice, mira, si 2 días antes, 3 días antes, además, se empieza a señalar con más fuerza lo que va a pasar, y el gobierno no reacciona, uno dice, bueno, aquí tenemos un problema. O el gobierno, la verdad es que se hace el tonto, esperando que esto pase, precisamente va a poder darle énfasis al tema de que en violencia, en el conflicto, no se puede generar un plebiscito, o bien
demuestra una incapacidad que ya de verdad supera, o sea, lo que hizo ayer ya de verdad... mira, yo, y lo he dicho acá, yo no justifico bajo ningún punto de vista la violencia. Me parece, en términos concretos, que no era lo correcto desde el punto de vista de perjudicar finalmente a los mismos alumnos. Pero de cada cuestión que va a ir sucediendo, tú tienes una posibilidad las crisis lo que te generan son posibilidades concretas de ver de qué manera resuelves problemas que vienen de fondo. Esto no es un problema de forma, esto es un problema de fondo el de la PSU. Es un problema. La PSU 2 meses antes de que se aplicara. Es un problema. No, yo no estoy planteando eso, te estoy planteando que probablemente la PSU escúchame, sí. Sí, yo creo que nadie está poniendo en cuestión aquello. Lo que estamos poniendo en cuestión es la incapacidad del gobierno, por ejemplo, haber convocado a los actores que venían planteando esta situación y haber dicho, bueno, ¿cuáles son? Armemos una mesa. Al gobierno le gustaba, yo hace rato que ya no lo hace, pero le gustaba armar mesas de trabajo, de diálogo. Mira, en términos concretos no hubo ninguna. Yo te pregunto, del 18 de octubre hasta hoy, ¿cuál fue la medida que el gobierno anunció respecto a la PSU? Mira, yo, la verdad... Cero. No, es que a ver, yo no vengo acá, no vengo ni Pero a... eso no significa que no haya habido coordinación, pues, Jorge. Hubo coordinación y el CRUCH te voy a poner, y el DEMRE, que son los organismos encargados de aplicar y de llevar a cabo el proceso de selección universitaria, decidieron, y el mismo Aldo Valle lo reconoció, que ellos no querían presencia, sobre reaccionar con presencia policial. No, es que eso era más violencia. Porque con el consabido argumento medio romanticón, ¿no es cierto?, de una izquierda que relativiza ciertas cosas. Yo les quiero decir que hay que entender que la seguridad no solo se asegura con militares o carabineros. La seguridad se asegura con mayor democracia, con mayor participación, con mayor igualdad. O sea, la seguridad no solo tiene que ver con el orden que genera carabineros o los militares. Entonces, mira, hace 10 años que se viene planteando el conflicto de la PSU. Hay un equipo de 7 rectores con el gobierno que están, porque desde 2021 va a ser responsable el gobierno. Y hoy día yo escuchaba al rector de la Universidad Mayor plantear, decir, mira, no vamos a cambiar la PSU, vamos a hacer cambios profundos, pero no vamos a cambiar la PSU. Entonces dice, bueno, esto finalmente es no entender nada de lo que viene pasando hace 3 meses. Yo no estoy planteando, mira, yo no tengo yo honestamente te digo, hay un montón de evidencias respecto de mecanismos de selección en distintos países, en distintos lugares, que son mejores o no. No hay una cuestión única, es decir, no hay una solución única. Pero lo que sí uno se pregunta es si hace 3 meses los estudiantes, el 18 de octubre, cuando saltaron los torniquetes, cuando plantearon el tema del metro, del alza del metro, plantearon además el problema de la PSU, lo plantearon. Estaba en el petitorio de los secundarios. Tú dices, bueno, si estos cabros son los que generaron el 18 de octubre, o sea, ¿no íbamos a prever lo que iba a pasar? Déjame plantearlo en un escenario futuro. Imagínate que nadie se preocupa de hacer absolutamente nada que tenga nada que ver, ni nadie del gobierno hace nada antes del 8 de marzo del próximo año, de este año. ¿Tú vas a llevarte la sorpresa que va a quedar la crema en la calle porque ese 8 de marzo va a movilizaciones gigantescas femeninas de mujeres y de todas las partes? Y vas a decir, no están las condiciones para poder hacer casi, para serte franco, si que uno se pusiera mal pensado, se está llegando a una situación donde determinadas condiciones son funcionales a que se llame a no hacer o a votar en contra del plebiscito rechazo. Y de alguna manera esta vieja máxima leninista de la alianza objetiva, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, resulta que te sirven los cabros que salgan y rompan todo y ojalá hagan el mayor daño, porque me permite a mí por fin no haya dónde encontrar la excusa. No están las condiciones dadas para que se pueda generar una constitución. Si es que esa va a ser la lógica de un gobierno que además tiene la obligación de mantener el orden público, estamos sonados. O sea, se te puede fabricar la situación en cada evento. A ver, lo que no puedes decir es que no sabías que iba a venir. Es que, a ver, hay
tres componentes de la seguridad ciudadana, tres pilares, ¿no? Fundamentales. La prevención, la sanción del delito y la rehabilitación. La sanción del delito, linda, se mezcla con elementos de represión. Pero vamos a poner prevención, sanción, rehabilitación. Si les pregunto en dónde está puesto el acento, los esfuerzos, desde hace un buen tiempo, antes de octubre, pero más aún desde octubre del gobierno, esta parte, claramente creo que no podemos negar que está puesto en la sanción y la represión. Cuando desde sectores, y a ver, no hablo objetivamente, digo, no hablo desde una trinchera neutral, hablo desde el progresismo. Ponemos el acento en la prevención. Esto no tiene que ver con que nos parece fantástica la violencia y de verdad, en realidad no hay que sancionar el delito. El delito hay que sancionarlo, pero la prevención sirve, valga la redundancia, para prevenir. Esto no se está haciendo desde hace mucho tiempo, pero muchísimo más y con mucho más énfasis desde el 18 de octubre. Sistemáticamente no se están previniendo porque vos lo dijiste, me dijiste, acá se anunció que la ACES iba a hacer esto, pero caramba, si se anunció que la ACES iba a hacer esto, como era crónica de un ataque anunciado que el salto de torniquetes iba a derivar probablemente en algo más grave, ¿cómo no prevenís? Esa es una tarea de inteligencia elemental, fortaleciendo, reforzando allí la vigilancia, fortaleciendo, lo que sea, las medidas de prevención para evitar justamente la sanción y represión. Sistemáticamente el gobierno, y esto quiero también relativizarlo de Carabineros, que evidentemente ha cometido una serie de vulneraciones a derechos humanos, pero la responsabilidad final y última y el mando sobre Carabineros lo tiene el gobierno y le compete en esto, prever para evitar todo esto. ¿Era previsible? Y sí, estaba todas las señales dadas. ¿Qué sucede cuando no prevenís y terminás entrando tarde, mal, a reprimir? Y pasa todo esto. Entonces a mí me da temor en qué manos estamos, porque permanentemente se apuesta a la acción ex post, ¿no? Sí, al ex ante. Déjame plantear una cosa, Felipe, y en términos estrictos, yo encuentro que el boicot a la PSU fue mínimo. En términos estrictos fue mínimo. Se singularizó la cosa, pero si a ti te dicen de repente la haces, la CONE se retiró de la petición de boicot. La ACES te dice vamos a impedir que suceda, y el 15% de la población que podía tener no tiene la PSU y el 85% sí la dio. Yo te digo, a ver, en vez de decir, perdóname, fracasó tu cuestión, y se puede hacer perfectamente la PSU en términos mayoritarios con las siguientes condiciones, y habrá que buscar la forma de hacerlo, como en el pasado también ha pasado por determinadas situaciones con ese 15% que no la dio. Resulta que tú agarras ese 15% y lo transformas en el 100%. Y dices, aquí tengo por fin la excusa ideal para poder decir que hay que rechazar el proceso constituyente porque estamos... Desde el punto de vista operativo, Felipe, a mi modo de ver, el llamado fue frustrante. ¿Te parece que es poco un 15%? No, me parece que ¿Era un 15% no pudiese votar? ¿Te parecía poco? No, ¿Te parecería poco? No, me parecería mucho. No, escúchame, es que no tiene que ver con el porcentaje propiamente tal, lo que tiene que ver con la disrupción del proceso. Desde el punto de vista de toda la carga que tenía un llamado de este tipo, te repito, va a haber un 85% de gente que va a ver su puntaje y que va a entrar a distintos tipos de universidad. ¿Tuviste una disrupción? Sí. ¿Por qué? Porque el país está alterado, porque el país está y vas a tener un 15%, un 20% en casi todo. Vas a tener. Pero de ahí a que tú trates de establecer de que solamente viendo ese 15% controlas, estableces situaciones para todo el país, me parece... Que no se trata de eso, se trata de... exageración. Para mí, en mi caso también no se trata de eso. Acá se trata de ver
O sea, lo que pasó con la PSU no fue porque el país está alterado, fue porque hubo un grupo de personas que organizadamente boicotearon la PSU. Obvio. Entonces eso requiere buscar a los responsables, que además son públicos, y que se les sancione. Y yo les quiero hacer una pregunta, porque acá uno se puede hablar mucho de teoría. Entonces, claro, efectivamente los delitos hay que prevenirlos, pero yo les pregunto si es que después del anuncio se hubiera ido a detener, por ejemplo, al vocero de la ACES, ¿cuál hubiera sido la reacción del mundo político? ¿Se hubiera aplaudido? Qué bueno que se previno. ¿Se hubiera ido a detener a los dirigentes de la ACES? ¿Se hubiera aplaudido públicamente? No, hubiera sido muy criticado. Se los digo. Entonces, por eso les digo. O si los colegios hubieran estado llenos de carabineros, ¿no es cierto? Para prevenir cualquier acción disruptiva, ¿cuál hubiera sido el discurso del progresismo de la izquierda? Es una provocación. Entonces, por eso, para terminar la idea. Porque es un discurso muy acomodaticio. Si no hay acción, oye, pero qué falta de previsión, qué poca inteligencia. Pero si hay prevención, están provocando al pueblo. Es que no la hay. Digámoslo, como las cosas como son. Para terminar mi punto. No la hay. Felipe. Solo que quería terminar mi punto. Perdona. Sí, y estoy de acuerdo con la Cristiana. Al final, a eso voy yo con la clara relativización de la violencia. O sea, se condena después de que pasa, pero eso estaba advertido, esto se podría haber prevenido, pero cuando se previenen las cosas, cuando se intentan caminos de prevención, también se critican. Entonces, al final, no hay una condena fuerte a la violencia. Felipe. No existe. Y déjame decirte otra cosa, Jorge. Cuando en esta discusión nos ponemos a hablar de nuevo de la PSU, prueba con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Me parece que también es otro camino de relativizarla, porque yo creo que hay una amplia mayoría, o hay mucha gente que está en contra de la PSU. Pero si la ACES anunció en octubre que quería boicotear la PSU, no tengo idea, eso tampoco justifica que lo hagan. O sea, que se arregle la PSU, estoy de acuerdo, que trabajemos para que se mejore la PSU, pero eso no justifica en nada lo que pasó. En nada. Felipe, pero no discutamos eso, porque nadie justificó eso acá. Felipe. A mí no me parece bien que un chico, no un 15, un chico o chica no pueda darla. Entonces no discutamos eso, de verdad. Porque si nos ponemos a discutir no es lo acomodaticio, es la falta de inteligencia, de verdad. Yo quiero. Es que adivinen quiénes se quedaron dando la PSU, quiénes pudieron darla. Los más acomodados, los barrios más acomodados dieron la PSU. Sí, estoy de acuerdo. Nos parecería bien que vayan a detener antes. Es un absurdo, hay formas de inteligencia. Qué tremendo que la inteligencia esté funcionando tan mal y que de verdad se insulte la inteligencia del país en general. Pero mira, qué tremendo. Felipe, yo te hago otra pregunta, porque mira, si el gobierno hubiese 2 o 3 días antes hecho un llamado a la ACE a reunirse en una mesa de trabajo, la derecha hubiese dicho: el gobierno cedió a la violencia, cedió a la izquierda, se izquierdizó. Entonces, el problema es que permanentemente estamos ideologizando un conflicto que es transversal y social. Es decir, cuando yo te digo prever, insisto, no significa ir a detener a los dirigentes. Estaba dando un ejemplo. Sí, no, pero yo te digo, es que ¿sabéis qué? El ejemplo, que no le va a gustar. Es que el ejemplo que me das, ¿sabéis qué? Me parece que podría haber sido, porque el gobierno, en términos concretos, es la manera que tiene de resolver los conflictos. Entonces, cuando nosotros hemos planteado, mira, no hay nada que justifique la violencia, ni nada que justifique que hoy día un grupo importante de cabros, particularmente de los colegios más populares, se haya quedado sin dar la PSU. No, nadie lo va a justificar. Lo que uno hace es plantear, primero, que ahí hay un problema de fondo. Segundo, que ese problema de fondo, el 18 de octubre lo conocíamos. Y que entre el 18 de octubre y el día que se dio la PSU, el gobierno no hizo nada. Y hacer nada no significa, mira, el 20 de octubre detengo a todos los secundarios porque de esa manera resuelvo el conflicto. No, te lo estoy poniendo en términos, quizás estoy maximizando, pero en términos concretos lo que yo te digo es, ¿por qué el gobierno no tuvo la capacidad, si estamos todos de acuerdo en que la PSU no es el camino, no estoy diciendo que no se haya dado este año, sino que haber dicho, mira, convoco a los estudiantes secundarios, a la CONE, a la ACE y a otros, a los de colegios privados, etcétera, a reunirnos con los actores educacionales a discutir el mejor mecanismo para los próximos años. Y por tanto, con un compromiso de que este año vamos a dar la PSU, pero va a ser el último, que vamos a tener un sistema tan discriminatorio. Dicho sea de paso, que fue anunciado
En Bachelet Sí, 1. sí. Es que Después 10 del años. 2006. Después vamos a hablar de PSU y responsabilidades compartidas. No, exacto, pero totalmente. Después en Estoy de Piñera acuerdo. 1. Felipe, te acabo de decir. Después en Bachelet 2. Sí. Después en Piñera 2. Sí. Todos han chuteado la pelota. Sí, y todo, exacto. Bueno, No, yo- Ahora, Esa pelota la han chuteado ahora todos. la Estoy de pregunta es por qué. Y hay razones de por qué. La PSU se dilata. Hay razones. Una, porque es un factor de ingreso gigantesco. El 90% de la población cree que la PSU es gratis. Porque tú tienes una cantidad enorme de recursos que provienen de las inscripciones para la PSU. Hay un grupo de interés que se llama Crunch que le conviene la PSU. Por eso te estoy diciendo, si en esto no hay que sacarse la suerte entre gitanos. En segundo lugar, porque es fácil, porque es cómodo y fácil. Y los chilenos, nos guste o no nos guste, hay ciertas cosas que si son un poquitito complejas o hay que mirar algo un poquitito distinto, resolvemos hacerlo fácil. Esto es una prueba estandarizada donde tú te pasas una máquina que te corrige todo al tiro y ya tienes los resultados de inmediato. Si que tuvieras que hacer una prueba de aptitud a la antigua, en una de esas tendría que hacerse o generarse una situación con una revisión completa de cómo son los mecanismos para poder ver las aptitudes más que los conocimientos específicos. Si tuvieras que hacer diferenciaciones por calidad de educación en los colegios que los distintos alumnos van a postular a la PSU, bueno, en una de esas tendrías que hacer un trabajo más lento porque resulta que tú tienes colegios que tienen, ningún colegio creo yo, te llega al 100% del currículum que te exige el Ministerio de Educación, pero hay unos colegios que te llegan al 80, 85% de aquello y otros colegios que te llegan al 26 o al 25%. Y por lo tanto tienes a los dos los tienes compitiendo con exactamente la misma pregunta. Y por lo tanto, si que tienes que hacerlo de otra manera, en una de esas toma tiempo, hay que reflejar, se te puede mezclar la cosa, porque hay diseño en esto también. Es cómodo que de repente haya gente que entra a la universidad y gente que tratan de buscar un CFT. Entonces, en la antesala de toda esa dificultad, tú optaste, todos estos gobiernos, en eso estoy de acuerdo contigo, entonces, por dilatar. Tienes al Crunch como conflicto de interés permanente ahí. Dilatan. Y, oye, ha pasado siempre. Si total ya lo hemos hecho todo el tiempo. Si llegamos, digamos cualquier cosa antes de la prueba. Bueno, resulta que coincidió en este particular año el estallido social con la PSU. Y hay ciertas cosas que hoy día tienen una forma de enfrentarse distintas a cómo se enfrentaban antes. Ok. Hagámoslo el próximo año. No se aguantó. Pero te agrego algo. Y aún así, solamente fue afectado el 15%. Estallido social, que además parte los secundarios. Sí. Hacemos la pausa y volvemos conversando. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando el mercado adquiere un grado de complejidad muy grande, las industrias tienden a fusionarse para después conquistar mercados afuera. Por ejemplo, lo que uno ve en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Crees tú que eso es estructural o hay una manera de articular la libre competencia que sea compatible con empresas muy grandes que puedan colonizar mercados extranjeros, por ejemplo? Lo que pasa es que son empresas familiares en general. Y las empresas familiares donde hay un patriarca, los incentivos que tienen dentro son escalar
casarse o vincularse con el grupo familiar que controla, que es muy típico, ¿no? Gerentes que se casan con el hijo, con la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? Se topan, y esos incentivos dentro de la clase empresarial son muy nocivos. Entonces, más que tener sanciones duras, lo que tú tienes que tener es una cultura dentro de la elite distinta. O sea, la clase de ética, decís tú, vamos a aumentarla. Pero pueden pasar muchos años. Pero la mejor clase de ética para estos gallos ha sido el 18 de octubre, digamos. O sea, yo creo que si se sigue creyendo que en Chile la gente es lesa, esto va a seguir empeorando. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque viene la inflación, esto se va a poner muy caro en Chile, se los aviso al tiro. Y marzo va a ser durísimo. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Un café 100% orgánico es Marley Coffee en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuentra los supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos regalando 2 libros de Raúl Zurita, Guárdame en ti, un libro de poesía portátil chiquitito pero intenso del poeta chileno, y de Mario Amorós, el escritor español que ha hecho biografías sobre varios personajes de la política chilena. Esta de Miguel Enríquez, Un hombre en las estrellas. Para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Estamos en nuestro panel, bueno, para poder avanzar a otros temas que también tenemos y que son interesantes. A raíz de lo que está pasando, incluyendo la PSU y otro tipo de cosas, está pasando un fenómeno muy interesante que creo que pasa en los dos lados del espectro. Está más solucionado ese problema si tú quieres, la izquierda, que en la derecha. En la derecha, como hay un alma que no quiere cambiar la Constitución y por lo tanto necesita buscar una excusa para decir que no, bueno, este tipo de situaciones de violencia por lo menos se ha utilizado como excusa para decir en estas condiciones no se puede hacer un proceso constituyente. En el lado de la izquierda, tú tienes que hubo partidos del Frente Amplio, hubo el Partido Comunista, que reaccionaron negativamente al acuerdo de la paz social y la constituyente en un momento dado, y que de a poco tú has visto que empiezan a alinearse en que todos inevitablemente van a estar a la hora en ese plebiscito del 26 de abril, probablemente votando apruebo a que se haga un proceso constituyente, aunque hayan estado en contra de la cocina y en contra de esta, tal cual como una réplica bastante parecida de lo que fue el 88, donde había mucho más recelo el 88 para el plebiscito, porque la posibilidad del plebiscito estaba inscrita dentro de la Constitución de 1980, con el gobierno, la dictadura manejando el término concreto, la elección potencial de ese plebiscito, y por lo tanto había mucha resistencia. Pero a la hora de la hora, cuando tuviste que ir a votar, lo importante es que estabas en contra de que esto se usara la legislación de la dictadura, terminaste votando que no. Y acá se puede producir en eso, en la izquierda, una adhesión tácita de básicamente todo el espectro. Lo interesante es lo que está pasando en la derecha. La derecha se está discutiendo de una manera distinta, y probablemente con razones distintas, cómo va a actuar frente a ese plebiscito. Lo que fue la postura de Andrés Alamán y varios de los otros senadores respecto de eso, fue casi automáticamente, lo decías tú, Jorge, fue casi automáticamente, no te digo que empatado, pero por lo menos
ese jaque que puso Alamán zafó rápidamente con un cambio de pieza en Mario Desbordes cuando el Consejo General de Renovación Nacional y la Comisión Política deciden apoyar el apruebo. Y ahí tienen un problema adentro en Renovación Nacional. En el caso de la UDI probablemente es más taza de leche, digamos. Hay más consenso, quizás. El único que yo escuché públicamente que dijo que iba a votar apruebo y que iba a votar por convención constituyente total fue Joaquín Lavín. En la UDI. En la UDI. Sí. Joaquín Lavín. No sé. Belolio también lo ha dicho varias veces. Jaime Belolio. No sé qué tanto eso va a persistir en el tiempo. Pero es curioso porque una cosa que tuvo desde el punto de vista de la izquierda, probablemente los choques más fuertes en cómo se creó la posibilidad del proceso constituyente, tuvo una discusión feroz, donde, acuérdense, Gabriel Boric fue él personalmente a firmar, no su partido. Se amenazó y le hicieron una admonición, así como un castigo simbólico. Sí. Por estar en esa situación. El Partido Comunista se echó para atrás entero. Entonces tú decías, chuta, esta cuestión va a ser una fragmentación, la que se está viendo, mientras que la derecha toda votó a favor. Evópoli, la UDI y Renovación Nacional. Y lo que tú estás viendo a poco andar es que los partidos hayan firmado o no hayan firmado, hayan estado de acuerdo o no hayan estado de acuerdo en la forma, todos se están plegando a que en ese plebiscito van a votar de la misma forma. Mientras que en el caso de la derecha, todos los que habían firmado de pronto encuentran excusas para que aquello que firmaron no funcione o voten de otra manera. Ojo que parte de la gracia del acuerdo, precisamente... son legítimas las dos. Por la existencia del precio de entrada es la posibilidad de rechazar. O sea, toda la razón. En eso no nos equivoquemos. Es tan legítimo votar rechazo como votar apruebo desde el punto de vista de las opciones. Claro. Sí, yo no veo a nadie en la derecha diciendo que no funcione. Hay que tener una precisión. Bienvenido el plebiscito, pero la manifestación por una postura o por otra, efectivamente hay actores que han ido, ¿no es cierto?, en una reflexión permanente. Nosotros en Evópoli partimos con mucha fuerza apoyando el apruebo, firmando con mucha convicción desde Hernán Larraín para abajo el acuerdo por la paz, entendiendo que era una salida institucional que es lo que correspondía a una crisis de este tamaño. Hoy día varios de nuestros diputados se mantienen en una reflexión. Pancho Undurraga, por ejemplo, ya dijo que lo había pensado varios días y que mantiene su posición por el apruebo, pero hay otros diputados de nuestra bancada que siguen en esta reflexión. Nuestras bases están teniendo una conversación muy, muy fructífera, muy, muy rica en torno a los argumentos de lado y lado, y por eso es que en ese sentido Evópoli por lo menos convocó a un Consejo General extraordinario para el 25 de enero para que en el máximo órgano de representación del partido podamos definir una postura no solamente en torno al apruebo o el rechazo, sino que también en torno a qué mecanismo sería más conveniente. Sí, ahora convengamos que hay un personaje que tiene probablemente, a mi modo de ver, el mayor desafío y probablemente la mayor encrucijada de todas, que se llama Sebastián Piñera Echenique, por dos razones muy simples. Una, porque él perfectamente podría pronunciarse. De hecho, él es una persona que normalmente en este tipo de cosas se pronuncia. Pero tiene una dificultad. Si es que él se pronunciara, por ejemplo, contra el plebiscito, diciendo que rechaza el plebiscito porque las condiciones, el argumento de Alamán, porque las condiciones para ejercerlo, para ejercer esa votación de seguridad pública no están dadas, básicamente la crítica se la está haciendo él. Y por lo tanto él está en una situación de un conflicto de interés gigantesco. Si es que dice yo voy a votar por el rechazo en función de que no están las condiciones dadas para hacerlo, lo que está diciendo es mi gobierno, yo no soy capaz de darle al país la tranquilidad necesaria para poder hacer un plebiscito, y por lo tanto lo limita y lo inhibe de opinar. Ya, a ver, hay una escritora, voy a poner una nota literaria acá, una escritora, cantante, muy, muy, muy querida en la Argentina, Marielena Walsh, muy querida en Chile también, que muchas generaciones
gran cantante. Todos yo creo que en este programa tenemos que terminar cantando de manera Walsh, que no, es un denominador común, le he dedicado mucho a aquello. Pero bueno, ella hablaba del país del país del jardín de infantes, no kindergarten, ya estoy chilenizada porque en Chile se dice kinder en alemán y en Argentina se dice jardín de infantes. Hablaba del país del jardín de infantes cuando en dictadura militar nos infantilizaban, ¿no? Nos infantilizaban. Y la verdad es que a mí, y lo lamento, no lo celebro, no me alegra por la izquierda y la derecha, pero la verdad es que hay muchas maneras de encarar este debate y muchos comentarios en estos últimos días que me recuerdan a lo del país del jardín de infantes. Me parece realmente infantilizar a la ciudadanía, hacer referencia a esto de que las condiciones no están dadas, sinceramente. Discutamos de otra manera, discutamos de otra forma y en otros niveles, en otra calidad del debate. Sí, el plebiscito, sí, no, ¿por qué una nueva constitución? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentidos tiene? ¿Qué implica? Hagamos pedagogía de la buena, pero de verdad esta cuestión a mí me suena chantaje, sinceramente es chantaje. Ahora, si no toman toda la sopa, no va a haber, rechazamos el plebiscito. Si no se portan bien en la mesa, rechazamos el plebiscito porque no están dadas las condiciones. Y un muy buen punto de Fernando. Qué tremendo, porque entonces está aceptando el gobierno su fracaso en el manejo de las condiciones elementales que tiene que darle a este país de seguridad. Y no puede jamás empatarse fuerzas de seguridad de Estado, gobierno, con vandalismo, pero miren lo que hacen, etcétera, etcétera. Es el gobierno quien tiene que ofrecer esas condiciones. Por otra parte, las condiciones ideales para transformaciones estructurales, medianas o grandes, nunca están dadas. Y siempre podemos encontrar razones para decir que no son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Digamos, las condiciones las da todo este contexto de acumulación de demandas que estalla en octubre y que de verdad ya viene a ser saludable y preventivo pensar y efectivizar el camino hacia una nueva constitución. Porque miren lo que ha pasado. Entonces, pasemos a otro nivel de debate. Yo no estoy en contra pero para nada de discutir cuál es la vía, qué sentido. Vamos a los sentidos de una nueva constitución, a la necesidad, pero no al chantaje, si se portan mal, porque me da la sensación de que empezó esta batalla feroz en que de acá en más todo va a ser chantaje. Se mueve 1 milímetro algo de lo que no quiero y ahí me cabe la duda. Y si dejo que se mueva para boicotear el proceso de abril, entonces en ese sentido me parece que es infantilizar el debate, decirle a la gente, no están dadas las condiciones, porque la verdad tendría que ser todo ordenado, tranquilo, etcétera, etcétera. No, ¿sabes lo que pasa, Beth? Que yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo, que es muy probable que no... Es ficticio pensar en que van a haber condiciones sociales ideales de paz, de tranquilidad, porque de lo contrario no estaríamos en este escenario. Sin embargo, voy un poquito más allá y lo que se percibe desde muchos sectores es que más allá de que no hayan condiciones, tampoco hay una colaboración o un espíritu de parte de la oposición para empujar lo más posible un clima, una sensación de que podemos llevar a cabo esta discusión en tranquilidad. Por un lado, tienes en la calle a grupos radicalizados que se siguen organizando y que preferentemente los viernes siguen, ¿no es cierto?, causando hechos focalizados, muy de acuerdo, pero que tienen gran impacto en la opinión pública. Y por otro lado, desde la vía institucional, ves que hay una oposición que se dedica a hacer desfilar a los ministros en interpelaciones y que ante cualquier... gestión del gobierno tenéis la acusación constitucional de nuevo. Entonces no dejan efectivamente gobernar, no colaboran en un clima de paz, y por ahí yo creo que va muchas veces la crítica. Insisto, la expectativa de que haya un clima completo de paz es irreal, pero ¿dónde está la colaboración o el trabajo político efectivo para que nos acerquemos lo más posible a tener un diálogo civilizado? Sí, yo creo que... Felipe Layo. También tomando el comentario de Fernando, yo creo que el acuerdo
de noviembre había que firmarlo en las condiciones que estaban, ¿ya? Y eso yo creo que no daría duda. Había que firmarlo porque yo creo en las salidas democráticas, en los acuerdos, y yo creo que fue una señal súper positiva en su minuto el acuerdo. Ahora, insisto, dentro del acuerdo estaba la opción, siempre estuve tratando de rechazar, que fue la opción que yo tomé siempre, porque... Independientemente del contexto, digamos, independiente del contexto, ¿ya? Y yo esa postura la tengo, ¿por qué? Porque yo creo que tenemos una constitución que ha sido buena para Chile y que necesita reformas, sí, yo sí creo eso, y eso lo podemos discutir si quieren, pero... Y yo creo que esa discusión la vamos a tener por lo demás, pero que se podía reformar. No salgáis con la ciutiquería del rechazo constructivo. Rechazo constructivo. Eso que lo tiró Pancho Chaguán con Andrea Lamar, que un rechazo constructivo. No, pero a ver, rechazo nomás. Pero yo dije, no, ojo, porque yo planteé acá hace tiempo, yo siempre lo he planteado, se pueden hacer reformas a la Constitución, incluso con quórums inferiores que los que van a ver en la Comisión Constituyente, y yo creo que eso se podían hacer grandes acuerdos, creo yo, ¿ya? Y por eso yo siempre he planteado que se podía rechazar, ¿ya? Pero yo creo que no es infantil hacer referencia a los hechos de violencia. Yo estoy de acuerdo con que las condiciones perfectas probablemente no van a estar nunca, ¿ya? Pero también hay una canción, me acordé, también escuché a Mariana, hay una canción que se llama El País del No Me Acuerdo, ¿ya? Y también hay que acordarse de lo que ha pasado los últimos meses, y ha sido muy grave lo que ha pasado los últimos meses, y siento que yo no estoy diciendo que ustedes acá estén de acuerdo con que se queme el metro, o estén de acuerdo, y yo espero que no estén de acuerdo con eso, ¿ya? Y que estén de acuerdo con que no sé cuántos fueron ya, pero al 15% de los jóvenes que dieron la PSU tengan que, independiente de que después la terminen dando, el estrés al que han sido sometidos y a la preocupación constante de tener que darla, y el ver truncado al menos por un tiempo su sueño o su vocación. Y me parece que eso es importante, y no hacer referencia a eso, o sea, y hacer referencia a eso para mí no es infantil. ¿Y por qué lo digo? Yo no estoy diciendo, y yo no creo que eso sea un chantaje. Yo creo que el chantaje precisamente es el que nos están tratando de someter la gente que quiere violencia. Y el chantaje fue el que yo vi hace unas semanas también en el Congreso, cuando, ayudados por algunos diputados como Gabriel Boric, entraron gente a interrumpir la sesión del Congreso. Eso, que es una cuestión antidemocrática y que afecta directamente una forma institucional. ¿Qué pasa si eso empieza a suceder todos los días en un proceso constituyente? Esas son cosas que la gente las tiene que saber. Yo también estoy de acuerdo que hay que entrar al debate de fondo de la Constitución, y por eso partí como dije, porque yo creo en esta Constitución por eso, y yo rechazo por eso. No solamente por la violencia, pero yo creo que no podemos dejar de lado el tema de la violencia, porque ese terror y esa violencia es una realidad, y no podemos creer que va a desaparecer de la noche a la mañana, y por tanto se necesita una colaboración de todos los sectores para condenarla con fuerza y para dejarla fuera, para que el proceso constituyente, que a todo esto yo creo que va a suceder, sí sea pacífico, al menos para sacar adelante un buen acuerdo, una buena constitución. Oye, mira, yo creo que hay cuestiones aquí importantes. Primero, mira, los más pobres en este país sufren una discriminación y un estrés permanente, porque ni siquiera pueden pensar en hacer lo que más les gustaría, porque el sistema los deja fuera de entrada. Entonces, la verdad es que yo, insisto, uno tiene que buscar el problema en el origen. Los gobiernos lo que tienen que hacer es precisamente intentar resolver los problemas de desigualdad social. Como decía, ya que estamos recordando a María Elena Walsh, que se peleaba y se abuenaba con el peronismo, ella decía, bueno, el justicialismo al menos entiende lo que significa la exclusión social. Bueno, en términos concretos, los gobiernos lo que tienen que hacer es intentar permanentemente resolver los problemas de origen que tiene la desigualdad social en este país. Y por tanto, ese estrés, las situaciones que tú señalas que están viviendo estos cabros, bueno, la vienen viviendo permanentemente. Y yo no por eso voy a justificar lo que está pasando, lo que pasó. Lo que estoy planteando es, bueno, busquemos un mecanismo. Ahora, respecto de la prueba, mira, Pinochet en el 88 decía, si gana el no, la violencia se va a apoderar de Chile, van a venir los marxistas, se van a comer las guaguas, en la franja salía, me acuerdo, la he visto, ¿no? Pero todos lo hemos visto. Yo te la puedo contar entera. Se nos cayó el carnet. Tienes al viejito. Y venían unos comunistas, marxistas. Bueno, en términos concretos, se parece mucho esta cuestión de generar una campaña de terror. El mecanismo, la violencia. Yo, siempre, mira, lo hemos visto. El problema de la violencia, lo hemos visto. El problema de la violencia, primero siempre, es social.
siempre es social. Ahí está el primer problema de la violencia. Y lo que la clase política y quienes pretenden estar en situaciones de poder para poder de alguna manera cambiar la vida de los chilenos tienen que entenderlo. Entonces, a mí me parece que el problema de la prueba o no la prueba, mira, la clase, hoy día, yo lo escuchaba a Fernando y decía, ese es un problema de la clase política. La clase política está dividida entre la izquierda y la derecha tratando de que se mantenga la constitución de Pinochet, la izquierda, pero transversalmente la ciudadanía. Este es un problema transversal que supera a la izquierda y la derecha. Este es un problema entre los que han tenido el poder, el 1% más rico de este país y la ciudadanía, entre los que no han querido hacer ningún cambio, mantener cierta situación de privilegio, siempre haciendo cambios en la medida que nos conviene, versus el 90% de la gente que ve cómo ellos nos definen y nos deciden. Entonces, sí, mira, es grave que el movimiento feminista se haya tomado el Congreso ese día. ¿Sabes qué? A mí no me parece grave. ¿Sabes por qué no me parece grave? Porque me parece mucho más grave que haya una clase política que no quiera que haya paridad en una constituyente, además argumentando que se le mete la mano al voto cuando el binominal no era más que eso, y lo justificaban. No se puede disentir. Yo no se puede disentir. Insisto, sí, se puede. Pero lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho con las mujeres en este país los últimos 200 años. Esa cuestión sí que es violencia. Entonces, yo te digo, mira, hay que entender que hay una violencia mucho más profunda. Yo no sé si leyeron el estudio que hizo la Escuela de Sociología de la Chile respecto de quienes están en esta cuestión que se llama como la primera línea. Los que van todos los viernes, como tú dices. Oye, es que es muy decidor de lo que está pasando en este país. Y lo que nosotros tenemos que hacernos cargo es que si no somos capaces de entender el problema de fondo y solo vamos a dar soluciones de parche o nos vamos a preocupar de la forma y no del fondo, van a pasar un par de años y esto va a volver a pasar. Entonces, este es un momento demasiado importante en la historia de este país, demasiado importante. Primero, para ponernos de acuerdo entre todos y todas. Mira, para ponernos de acuerdo entre todos y todas, entre tú, que tienes una posición completamente distinta a mí en un montón de cuestiones, estamos obligados a ponernos de acuerdo. Nosotros defendimos el 2/3. Nosotros defendimos el plebiscito de entrada. Primero porque decíamos, mira, aquí lo justo. Yo te quiero decir, defendieron con voto voluntario, ¿no? Y lo conté, y conté acá. Eso me parece casi. A mí me tocó estar en ese brutal espacio y te conté que había sectores de la derecha que decían, ¿para qué vamos a hacer un plebiscito de entrada? Si está claro, vamos al tiro Nosotros decíamos, plebiscito de entrada es muy importante. Porque tiene que quedar muy claro que los chilenos y las chilenas quieren una nueva constitución. Y los 2/3 son importantes porque nos obligan a ponernos de acuerdo. Porque la constitución es de todos y todas. No es de un grupo, no es de la izquierda o de la derecha. Es de Chile. Y por tanto, en aquello que no nos pongamos de acuerdo, lo tendremos que debatir y lo tendremos que discutir en profundidad democráticamente. Entonces, cuando a nosotros se nos acusa de que no damos señales, mira, ustedes que nos dijeron durante tanto tiempo, ocupen la institucionalidad. Nosotros entramos, a pesar de las críticas que se nos hicieron por entrar en la institucionalidad, y lo que estamos haciendo es ocuparla. Si llamar a los ministros a dar explicaciones en el Congreso, ¿qué más democrático que eso? ¿Cómo no va a ser democrático que los ministros tengan que ir a explicar sus posiciones, lo que hicieron, lo que no hicieron al Parlamento? O sea, nosotros estamos ocupando mecanismos institucionales. Nosotros no nos salió de institucionalidad. Uso y abuso. Lo estamos ocupando. Pero son los ahora, mecanismos de la queda poquito. Un puro detalle. Más allá de que hayan sectores dentro de Chile Vamos, un minuto. Más allá de que hayan sectores dentro de Chile Vamos que estén, ¿no es cierto?, moviéndose activamente por el rechazo, Chile Vamos como coalición está presentando nutridos proyectos en torno a asegurar la paridad, asegurar la participación de pueblos indígenas y asegurar la participación de independientes en la constituyente. Por lo tanto, más allá de que haya gente que no quiera, ¿no es cierto?, este debate ahora, como coalición nos mantenemos en la línea de asegurar que la asamblea o la convención o como la queramos llamar sea un lugar representativo. ¿Va a dar los votos para que sea 50 y 50? Sí. Está eso. En el Senado, Felipe está comprometido 50, con que haya paridad. 50, ¿a través de qué mecanismo? Nosotros estamos proponiendo mecanismos que distorsionen de la menor manera posible el valor del voto. La propuesta del gobierno es 30, asegura el 30%. ¿No se puede disentir en este país? ¿No se puede tener posturas distintas? Obvio. Sí, de hecho las tiene todo el día. El tema de la lista cerrada. Si no está de acuerdo es inaceptable. Yo creo que se haya comprometido a paridad. Está bien. Y eso se puede ganar o perder. Lo que no se puede hacer, Felipe, lo que no se puede hacer es utilizar un determinado instrumento emocional para intentar
evitar que suceda otro hecho o que ese hecho. Como meter gente al Congreso a hacer manifestaciones adentro de la sala. Ok, y para eso que ha pasado todo el tiempo, no solamente en este gobierno, sino que en otros gobiernos, existen los mecanismos del Congreso para que eso pase, para que eso se controle. Están pasadas entonces a mí lo que me impresiona es que alguien se está reaccionando como quien dice, oye, pero están robando. Entraron a robar un supermercado, entraron a robar a mi tienda, me entraron a robar a mi casa. Oye, el robo existe, no te estoy justificando el robo, creo que es lo peor, pero existen los elementos y los mecanismos que enfrentan eso. Oye, pero la gente se colude, hay que acabar con la empresa. No pueden haber empresas privadas porque se coluden. Perdóname, pero hay mecanismos para evitar que las empresas privadas se coludan y tienes que poner la legislación detrás de eso. La solución equivalente a lo que estamos discutiendo en esta cuestión es decir, debe acabarse la empresa privada. Porque se coluden. No, hombre, lo que hay que hacer es aplicar la ley a los que se coluden. Pero otro elemento que quiero... A ver, hay una cuestión vinculada con delitos que se están cometiendo, que es la violencia social. Entonces, anoche tuve clase en la USACH con alumnos del vespertino, que la mayoría trabajan, vienen de Peñalolén, me dijeron ayer Puente Alto, Maipú. Yo quería que ellos me cuenten qué les parece, qué les pasa, qué pasa también en sus comunas, que están muy afectadas en Puente Alto, están afectadísimos, hay gente que no se anima a salir, no es así nomás, no estamos validando. Felipe, cuando decía el país de jardín de infantes, cuando decía tratar, infantilizar, no confundamos más. No me refería a validar la violencia, estoy hablando de otra cosa. Hablaba específicamente de invalidar el proceso de abril porque las cosas no están como deberían estar. No confundamos. Entonces, a ver, los escuché, les pregunté, me dicen varios, la mayoría, tengo un curso inmenso. Me decían, y bueno, profe, ¿qué van a hacer si no conocen otra cosa? Por ahí fue más o menos la general. Bueno, profe, no conocen otra cosa. A ver, cuando decimos esto y cuando escucho esto y trato de entender, no estamos justificando. Por favor, terminemos con esto, porque si no, no pasamos más a otro nivel de conversa. Estamos tratando de comprender, porque yo soy cientista social. La violencia social, si no la entendés, no la podés resolver, que es muy distinto que justificarla y validarla. Entonces, si pasás a palo y a la bolsa, reprimir y pegarle a todo el mundo, no la resolvés. Nos interesa resolverla, por eso tratamos de comprender. Para resolver. Eso impulsada por estudiantes y gente que se ha estudiado también. Les quiero agradecer, se tenido un momento, qué cantidad. Y esto lo vamos a replicar, lo vamos a seguir replicando porque esta discusión sobre qué es válido, qué no es válido, y desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo totalmente con Felipe, hay que decirlo, las opciones apruebo o rechazo son igualmente válidas. Las razones para invocar una y otra es lo que estamos discutiendo, porque ahí están los temas y las discusiones están lanzadas en todo el espectro político. Gracias por haber venido. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.